Hola amigos, hoy en Cómo Cocinar, bizcocho japonés. ¿Cómo vamos a hacer nuestro bizcocho japonés? Pues muy sencillito. Los ingredientes para este bizcocho serían un poquito de sal, 30 gramos de harina para bizcocho, para tartas, 10 gramos de almidón de maíz, o sea, maicena, lo que conocemos como maicena, 240 gramos de yogur natural sin azúcar, lo que viene siendo dos yogures, ¿vale? 50 gramos de azúcar y 3 huevos. Los 3 huevos tienen que pesar aproximadamente entre 180 y 190 gramos, entre los 3, con la cáscara y todo, ¿vale? Bueno, la elaboración de este bizcocho es muy sencilla. Vamos a empezar por separar la yema de la clara de los huevos. Yo, como soy una persona muy torpe, pues tengo el cacharrito este que me la separa para que yo no tenga que estar aquí formando el taco, ¿vale? Ya tenemos una yema por un lado, clara por otra. Lo hacemos con los 3 huevos. Este huevo tiene una yema un tanto especial, pues son huevos ecológicos. Nos gustan los huevos ecológicos porque la verdad es que le da un toque diferente, un sabor diferente, y además pues contribuimos con todas esas granjas que hay ahora, con esa granja ecológica, con esas gallinas felices y contentas. Bueno, ya tenemos prácticamente las yemas de las claras separadas. ¿Qué vamos a hacer con la clara? La clara la vamos a guardar para después. Y ahora a la yema le vamos a añadir la harina para bizcocho, ¿vale? Que son 30 gramos, unas 3 cucharadas. Le añadimos también el almidón de maíz y le vamos a añadir también los 240 gramos de yogur natural. Además de todo lo que le hemos añadido anteriormente, le añadimos un par de pizcas de sal. Y ahora vamos a rallarle el limoncito. Vamos a rallarle el limón entero para que le dé un toque cítrico muy agradable. Ya le hemos echado todo lo que es la ralladura de limón sin llegar a la parte blanca. Veis que hemos llegado, pero la parte blanca no se la echamos porque amargaría mucho. Ahora vamos moviendo, ¿vale? Hasta que se quede sin grumo la masa. Le mando un saludito de aquí a las pasteleras, antiguas compañeras mías de la panadería Santiago, a Cristina, ¿veis cómo va quedando? Que no va teniendo grumo. Bueno, pues esto ahora lo dejamos un poco apartado porque vamos a hacer el merengue con las claras del limón, con las claras del huevo, y le vamos a añadir también el jugo del limón. Bueno, como ya dijimos, tenemos las claras separadas de la yema. Le vamos a añadir el jugo del limón y vamos a moverlo hasta que se haga una espumita. Y ahora le vamos a ir añadiendo la sal a todos los bizcochos.
la clara a puntito de nieve. ¿Veis? Qué buen color tiene esto. Os he dicho antes 50 gramos que le íbamos a echar sal y es azúcar, ¿vale? 50 gramos de azúcar. Es que algunas veces se me lengua la traba. Bueno, ahora tenemos que juntar el merengue con las yemas que hemos hecho antes. Os tengo que confesar un pequeño secreto. El año pasado, durante el confinamiento, fue el cumpleaños de mi mujer y fue la primera vez que hice yo un bizcocho. Esta es la segunda. La primera vez no tenía varilla eléctrica y me pegué como 2 horas para montar la clara. De sabor me salió muy bueno, pero el bizcocho estaba duro como un peñón. Hoy creo que lo he conseguido y vais a ver la prueba después, ¿vale? Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir añadiendo poco a poco, en varias veces, el merengue a la yema y la vamos moviendo hasta que todo vaya cogiendo un color amarillito, se vaya perdiendo el color blanco del merengue. En el momento que se pierda el color blanco del merengue, que lo tengamos un tono un poquito más amarillito, le volvemos a añadir otra pizca de merengue. Bueno, ya tenemos nuestra masa hecha y la vamos a echar en el molde. Muy despacito, la echamos entera. No nos han quedado grumitos ninguno. Y ahora, después lo friego todo, ¿vale? Que es que ahora mismo no nos da tiempo, que si no se baja. Le damos unos golpecitos para que se vaya sentando. Y lo metemos dentro de otro molde. ¿Por qué lo vamos a meter dentro de otro molde? Porque ahora vamos a coger y le vamos a añadir agua caliente a la bandeja del horno, para que así se quede todo más compacto, y lo vamos a meter en el horno. Nos vemos en un momentito. Bueno, metemos nuestro bizcocho en el horno. Tiene agua caliente la bandeja y lo hemos precalentado a 150 grados y lo vamos a tener durante 30 minutos. Luego, dentro de 30 minutos le vamos a bajar la temperatura y va a estar otros 30 minutos más. Nos vemos en media hora. Bueno amigos, ya hemos sacado nuestro bizcocho del horno, ¿vale? Ha estado durante 1 hora aproximadamente metido en el horno. Ha estado primero media hora a 150 grados y luego otra media hora a 140 grados. Después hemos esperado 10 minutos a que se enfríe un poquito y lo dejamos aquí hasta que se enfríe. Una vez que se enfríe lo vamos a meter en la nevera durante 2 o 3 horas. Nos vemos dentro de un rato. Bueno amigos, tengo que confesaros una cosa. Hemos tenido un pequeño problema técnico y el bizcocho, a pesar de que lo terminé, pues os lo voy a enseñar un día después. ¿Por qué? Porque se nos olvidó meter en la nevera, pero aún así no ha perdido su calidad. Quiero que veáis el bizcocho cómo está, ¿vale? Esto está para chuparse los dedos. Otra cosa, que ya me despido por hoy y recordaros que le deis a compartir, le deis al like, a la campanita, que os suscribáis todos aquellos que no hayáis suscrito y que probéis esto, porque esto está de otro mundo. Que no me he ido todavía, que estoy aquí, que es que he empezado a comerme un poco de bizcocho y esto está genial. Debéis de hacerlo.